Bueno, muy buenas tardes a todos. Mientras se va incorporando todo el mundo a la sesión, voy a ir dando la bienvenida a los que ya os habéis unido a nosotros. Y bueno, en primer lugar, pues daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia a esta masterclass dentro de nuestra serie de eventos dedicados a la gestión de riesgos financieros en empresas, en particular la gestión del riesgo de tipo de cambio. Abrimos el ejercicio 2022 con una sesión enfocada en la problemática y las posibilidades de cobertura natural de las que pueden hacer uso las empresas no financieras, independientemente de su tamaño. Conmigo está Carlos Díez, que es consultor senior de nuestro área de Corporate Finance y a la sazón nuestro responsable en AFI del ámbito de gestión de riesgos financieros y contabilidad de coberturas, tanto en empresas como en entidades financieras. Y yo mismo, que soy socio del área de Corporate Finance en la casa. Insisto, reiteraros nuestro agradecimiento por el interés mostrado y vuestra presencia de nuevo con nosotros. La estructura de la sesión, como siempre, va a estar dividida en dos grandes bloques, ¿vale? Un primer bloque en el cual llevaremos a cabo una exposición Carlos y yo, y una parte final en la que responderemos a las preguntas que hayáis podido ir formulando durante la sesión a través del chat, ¿de acuerdo? Os invitamos, por lo tanto, a que nos trasladéis cualquier inquietud que al respecto de lo que vamos a tratar a continuación pueda surgir. Voy a iniciar la compartición de pantalla. Señalaros igualmente que tenéis nuestros datos de contacto, tanto en la portada como en todas las transparencias que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, ¿de acuerdo? Y que con independencia de las cuestiones que se formulen hoy, estamos a vuestra disposición para contrastar o comentar cualquier elemento que pueda suceder. Enrique, Emilio Gamarra nos señala que creo que no está teniendo posibilidad de escuchar adecuadamente. No sé si hay más gente que tiene problemas para escucharme a mí. Vale, Yo, Pablo, te escucho perfectamente, ¿eh? vale, fenomenal. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Emilio, vamos a tratar de solucionar el problema. Vale, genial, me alegro. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues como os decía, señalaros que con independencia de las cuestiones que se puedan formular a lo largo de la sesión de hoy, nosotros nos ponemos a vuestra disposición sin ningún tipo de compromiso para el contraste o comentario de cualquier otra cuestión que pueda surgir, en el bien entendido de que hoy vamos a enseñar un muy pequeño trozo de todas las cosas que se pueden dar, de todas las estrategias que se pueden dar en cobertura natural dentro de la empresa. Y asimismo, señalaros que, como sabéis, este ciclo de masterclass es recurrente, tenemos una convocatoria al mes y nuestra idea, bueno, pues es ir trasladándoos aquellas cuestiones que para nosotros son relevantes desde el punto de vista de la gestión para cualquier empresa, pero al mismo tiempo también os animamos a que nos sugiráis posibles temáticas para el futuro, de tal manera que esto se convierta en un elemento dinámico de captación de interés y a su vez también, pues bueno, de contraste de impresiones a lo largo del tiempo. Bueno, sin más dilación, comenzamos la presentación con una serie de ideas, vamos a decir, que nos sacan de la lógica, ¿de acuerdo? Y comentarios que muchas veces nos hemos encontrado cuando tratamos con empresas desde el punto de vista de la gestión de riesgos, especialmente de la gestión del riesgo de tipo de cambio. Una primera sentencia clásica es que la gestión de riesgos implica necesariamente la contratación de derivados. Esto no es cierto, ¿vale? La gestión de riesgos puede suponer la necesidad de contratar derivados, pero la cobertura natural es un ejercicio analítico que cualquier empresa o entidad debería hacer
antes de plantearse la contratación de ningún instrumento financiero para la cobertura, en la medida en la que, como veremos a posteriori, esa cobertura natural nos va a permitir una gran flexibilidad y un ahorro de costes, ¿vale? En segundo lugar, una reflexión también bastante extendida es que la cobertura natural es cosa de los bancos y de las entidades aseguradoras. Bueno, esto no es mentira, pero tampoco es 100% verdad. Es verdad que las entidades financieras y en particular bancos y aseguradoras llevan a cabo una cobertura natural, especialmente lo que tiene que ver con su riesgo de tipo de interés, con todo lo que tiene que ver con los valores razonables de sus inversiones y de su endeudamiento, ¿de acuerdo? Y que dada la naturaleza de su negocio, esa propensión y esa, bueno, esa capacidad de implantar la cobertura natural es quizá mayor en ese ámbito, en el ámbito de la gestión de tipos de interés, que en el caso de la empresa. No obstante, desde el punto de vista de la gestión del riesgo de tipo de cambio, veremos que la empresa tiene a su disposición varias posibilidades de recurrir a cobertura natural a lo largo del ciclo del negocio. En tercer lugar, la cobertura natural la consigo en cuanto tengo ingresos y costes en la misma moneda. Sí, esto es cierto, pero cierto al 90%, vamos a decir, porque no me basta con una coincidencia cualitativa, sino que también necesito una coincidencia en el tiempo, ¿de acuerdo? Si mis ingresos y mis costes no tienen coincidencia, no voy a poder netear las exposiciones, no voy a tener cobertura natural y por lo tanto tendré que recurrir a una estrategia de gestión más particularizada. Otra especialmente relevante en el contexto en el que nos movemos es que en la selección de endeudamiento lo fundamental es el coste asociado a la deuda y no la moneda. Bueno, es cierto que el coste financiero de la deuda va a ser una variable que difícilmente podamos vencer, ¿de acuerdo? A la hora de tomar una decisión de financiación. Pero no debemos perder de vista que el endeudamiento en moneda extranjera muchas veces va a permitirnos actuar como una cobertura del negocio que generamos en esa moneda, sin necesidad de recurrir a la contratación de derivados, que en última instancia podrían representar incluso un exceso de endeudamiento, ¿de acuerdo? Es cierto que en la coyuntura en la que nos movemos actualmente, si nos salimos del euro o del yen, los tipos de interés en muchas monedas pues están un poco más altos o mucho más altos. Bueno, es verdad que el coste financiero muchas veces va a ser disuasorio, si nos vamos a ejemplos como el de Turquía, pero en otros muchos casos ese coste financiero no solamente, como veremos, va a permitirnos evitar la contratación de coberturas, sino que al mismo tiempo va a actuar por sí mismo como una cobertura adicional del riesgo. Por lo tanto, en la selección del endeudamiento sí que tenemos que tener claro si la moneda en la que yo me endeudo me permite actuar adicionalmente como una cobertura del negocio. Y por último, si estoy en Europa, no puedo utilizar otra moneda de referencia para mi negocio que no sea el euro. Esto suele ser lo habitual, utilizar como moneda funcional aquella que corresponde al país en el que nos encontramos. No obstante, tengamos muy presente que la selección o la elección de las monedas en las cuales formulamos nuestras cuentas de resultados, nuestras cuentas anuales, en muchos casos va a ser también determinante del grado de exposición al riesgo que tenemos y de su traslado a la información. Una vez hechas estas reflexiones, un poco si me lo permitís, para salir de la zona habitual de confort, disculpad, pasamos a enunciar muy brevemente cuáles son los objetivos de la sesión. En primer lugar, desmitificar. Esa parte ya la hemos cubierto, ¿no? Ofrecer algunos elementos de reflexión para todos vosotros que no son ciertos, pero que muchas veces nos tientan por la noche, ¿de acuerdo? En segundo lugar, esta es una sesión en la que vamos a tratar de ligar la gestión financiera con la contabilidad de coberturas, porque muchas veces la propia cobertura natural nos plantea algún tipo de reto desde el punto de vista contable. Es perfectamente factible el recurso a la misma desde el punto de vista de la gestión financiera y desde el punto de vista de la gestión económica y contable del riesgo y especialmente el riesgo de tipo de cambio. Y por último, como siempre, el objetivo es daros algunas pautas orientativas, siempre orientativas. Por favor,
tomad en consideración que no existe una solución estándar para todos los problemas y menos en el ámbito del riesgo de tipo de cambio, pero que siempre tratamos de ofreceros una visión lo más aterrizada al ejercicio práctico de todas aquellas empresas que cotizan, de todas aquellas empresas que tienen información pública y que nos van reportando pistas acerca de cómo llevar a cabo estas estrategias. Sin más, pues ya le doy paso a Carlos para que empecemos con el repaso de conceptos clave. Bueno, pues muy buenas tardes a todos en primer lugar. Yo creo que es importante, para comenzar, diferenciar entre las dos tipologías de riesgo asociadas al riesgo de divisa o al riesgo de tipo de cambio. Por un lado, lo que tenemos es el riesgo de transacción, que se genera como consecuencia de la propia operativa comercial en moneda extranjera y que genera un impacto en la cuenta de resultados, no solo implícitamente en los ingresos y en los gastos operativos, sino también de forma explícita a través de las diferencias de cambio acumuladas por todos los activos y pasivos de carácter monetario que tienen las compañías. Y, por otro lado, el riesgo de balance, ¿vale? Que es ese que aflora en la consolidación de los estados financieros de empresas del grupo con monedas funcionales diferentes y que generan diferencias de conversión en el patrimonio neto de los grupos empresariales. En cuanto a la tipología de coberturas, la contabilidad de cobertura recoge principalmente tres clases. Un primer grupo para aquellas coberturas de flujo de efectivo, que normalmente se encuentran asociadas a transacciones altamente probables de carácter financiero y no financiero, donde las variaciones de valor, el valor razonable de los instrumentos de cobertura, se acumulan en el patrimonio neto, a fin de no generar volatilidad en la cuenta de resultados, ¿vale? El propio hecho de contratar un derivado que no nos genere pues, una volatilidad adicional en la cuenta de resultados que no interesa. Un segundo grupo de coberturas de valor razonable, de compromisos en firme o compromisos que en principio o sobre activos y pasivos que podemos tener reconocidos en balance o que vamos a tener reconocidos con un grado alto de seguridad y cuya variación de valor de los instrumentos de cobertura se contabiliza normalmente en la cuenta de resultados para netear pues, los efectos adversos que generan pues, las diferentes magnitudes económicas de los subyacentes o de las partidas cubiertas que tenemos en balance. Y por último, una tercera tipología de cobertura, la cobertura de inversión neta en el extranjero, cuyo reflejo contable se da también en el patrimonio neto, al igual que las coberturas de flujo de efectivo, siempre y cuando la inversión siga reconocida en el balance de la compañía. Por último, es fundamental tener claro las diferencias que existen entre la moneda funcional, la moneda extranjera, que es cualquier moneda diferente de la moneda funcional, y la moneda de presentación de los estados financieros. La moneda funcional es aquella en la que se producen los flujos de caja del negocio y que normalmente está asociada al entorno económico principal de la compañía. Por su lado, la moneda de presentación suele ser aquella moneda local de referencia del área geográfica donde se encuentre ubicada la compañía. Ambas monedas, tanto la funcional como la de presentación, son de selección libre, ¿vale? Pero, sobre todo, en el caso de la moneda funcional, debe estar justificada, ¿vale? Se debe de aportar una justificación de por qué esa es la moneda principal de los flujos de la compañía y, por lo tanto, el motivo por el que se decide utilizar esta moneda. La adecuada selección, obviamente, de estas divisas es clave, como veremos a continuación, para la correcta gestión del riesgo de divisa. Una vez revisados estos conceptos clave que enunciaba Carlos, ¿vale? Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿O cuáles son los ejemplos más concretos sobre los cuales vamos a aterrizar? Pues en primer lugar, y enlazando con la última sección que apuntaba Carlos, pues la importancia de la selección de la moneda funcional.
En segundo lugar, el endeudamiento como cobertura natural de los ingresos de la compañía, complementaria a los potenciales costes operativos que pudiera haber también en la moneda extranjera y su correspondiente alternativa sintética, que serían los cross currency swaps. Y por último, la cobertura de operaciones singulares con tesorería. Pasamos, por lo tanto, al primer punto, a la selección de la moneda funcional. Cuando pensamos en la moneda funcional, en el fondo, lo que estamos haciendo es plantearnos una cobertura desde la propia génesis de la inversión, desde la propia génesis del negocio. Porque, como señalaba Carlos con anterioridad, la selección de las monedas en las cuales vamos a reportar la información contable es una decisión que la empresa tiene a su disposición, tiene potestad, tiene libertad, especialmente en el ámbito de la moneda funcional, puesto que la moneda de presentación en ocasiones puede estar condicionada por aspectos regulatorios y especialmente vinculados al pago de impuestos. Pero en el ámbito específico de la moneda funcional, la determinación de cuál es aquella moneda en la cual la empresa no tiene riesgo de tipo de cambio efectivo, lo que va a hacer en realidad es eliminar muchos quebraderos de cabeza, muchas necesidades de cobertura por el camino de la inversión y sobre todo va a desplazar los efectos a aquella parte de la contabilidad que tiene lógica y que tiene consistencia con la decisión de inversión, que es el patrimonio neto. Pensemos, un ejemplo sencillo, una empresa cuya posición actual es moneda funcional en dólares, con ingresos y costes en dólares, una empresa radicada en Estados Unidos que no lleva a cabo ningún tipo de negocio en moneda extranjera, pero que se está planteando realizar una nueva inversión en Europa. Y para ello tiene dos alternativas. Puede plantearse la constitución o el mantenimiento de esta inversión en una sociedad separada, en un vehículo separado, cuya moneda funcional sea el euro, es decir, va a desgajar, va a separar lo que es la actividad que se desarrolla en dólares de la actividad que se desarrolla en euros, manteniendo dos sociedades, una matriz en Estados Unidos y una filial en Europa, o podría perfectamente plantearse la integración o el mantenimiento de la moneda funcional dólar, lo que equivaldría a integrar la nueva inversión dentro del balance actual y asumir el riesgo de tipo de cambio que se deriva de comenzar a operar en euros desde esa nueva inversión. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de cualquier gestor, de esto estoy seguro, la alternativa que tendría más sentido sería la constitución de una sociedad o el mantenimiento de esa inversión en una sociedad separada donde el euro sea la moneda de referencia, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué elementos debemos poner encima de la mesa a la hora de evaluar? Primero, si debemos cambiar, por ejemplo, la moneda funcional de del negocio que estamos regentando. O bien, qué moneda funcional seleccionamos a la hora de establecer una nueva inversión. Bueno, elementos que podemos tener en cuenta a favor de optar por una moneda funcional que no sea la que tenemos más a mano sería, en primer lugar, que los KPIs del negocio, los márgenes, el crecimiento de las ventas, etcétera, no van a estar afectados por la volatilidad del tipo de cambio. Es decir, el gestor que destinemos a la ejecución de esa inversión, a la puesta en marcha del nuevo negocio, etcétera, nunca se va a poder escudar en que la rentabilidad de su negocio es menor por culpa de una variable que no puede controlar, en este caso el tipo de cambio. Quizá se pueda escudar o quizá pueda tener interferencia de otras variables exógenas como el precio de las materias primas o por las circunstancias cíclicas que afronte el negocio. Pero los KPIs en general de la inversión y su rendimiento de esta manera van a estar inmunizados frente al riesgo de tipo de cambio. Eso no quiere decir que la sociedad que tiene esa inversión, si opera en otra moneda, no vaya a tener un riesgo, porque obviamente va a tener que reportar esta información año a año y esto va a provocar en el proceso de consolidación un riesgo de traslación. Pero ese riesgo de traslación se ubica al 100% dentro del patrimonio neto y por lo tanto es consistente con la naturaleza y la duración del riesgo de tipo de cambio al que se expone con esa nueva inversión, es decir, largo plazo. Es decir, vinculado íntegramente a un proceso de inversión, no a un negocio que hacemos a lo largo de un año y que obviamente tiene que tener un reflejo dentro de la cuenta de resultados. Y adicionalmente,
ese riesgo o esa decisión de moneda funcional asimilada a aquella en la que se desarrolla el negocio, va a reducir la necesidad de cubrir, por ejemplo, en mercados que no sean lo suficientemente profundos o líquidos y en donde los costes de cobertura, en ocasiones, sean 100% disuasorios. ¿De acuerdo? De esta manera, estamos desplazando un riesgo de la cuenta de resultados al balance, al patrimonio neto, ¿de acuerdo? Y un riesgo que además, como veremos a continuación, se puede también gestionar a través del endeudamiento. En contra, las variables que van a surgir en contra son la complejidad operativa por la necesidad de constituir o mantener vehículos separados para la gestión de los negocios y, sobre todo, en algunas ocasiones pueden aparecer reticencias porque la cuenta de resultados consolidada también va a tener cierta volatilidad y esa cobertura va a ser difícil de gestionar desde el punto de vista contable, aunque no imposible. ¿En qué situaciones recomendamos llevar a cabo la selección de una moneda funcional que, como decía, no coincida con aquella que tenemos según abrimos la puerta de nuestra casa? Pues cuando estemos hablando de operaciones de inversión significativas en las cuales exista un trazado confiable o lo suficientemente confiable de la cartera de ingresos futuros que nos permita identificar que efectivamente, si optamos por una moneda que no sea esa a la que se refieren los ingresos, vamos a tener una volatilidad difícilmente cubrible, ni en el tiempo ni en su magnitud. Como decía anteriormente, podemos optar por la constitución o el mantenimiento de este vehículo separado o podríamos optar también por su mantenimiento dentro del balance actual y utilizando la deuda como cobertura natural. ¿Cómo podemos utilizar esa deuda para la cobertura? Bueno, pues aquí imaginémonos un caso en el que un exportador que vende sus bienes o servicios en el extranjero en una divisa diferente a su divisa funcional, pues lo primero que le interesa es que el euro esté débil, es decir, depreciado, de forma que sus productos denominados en otras divisas pues sean más competitivos, ¿no? Por el contrario, la apreciación del euro lo que va a dañar es sus resultados, ¿vale? Existen, por tanto, dos escenarios posibles. Un primer escenario de beneficios, la depreciación del euro, no solo por el propio efecto de demanda, sino también debido a la conversión a euros. Y un segundo escenario de pérdidas con la apreciación del euro, ¿vale? Es en este escenario, en el de la apreciación del euro, que puede suponer tanto un impacto en la caja como además un impacto implícito en la cuenta de resultados, ¿vale? Como mencionábamos anteriormente, el reconocimiento de los ingresos o de los gastos operativos, pues estaría contemplado a un tipo de cambio más perjudicial y por lo tanto ya tendríamos un primer impacto. Pero por otro lado también tendríamos un impacto explícito vía diferencias de cambio, como comentábamos anteriormente. El riesgo de tipo de cambio no se tiene desde el momento en el que se lleva a cabo la venta. Sucede desde un momento anterior, ¿vale? Sucede antes, desde el momento en el que se tiene la certeza de que se va a realizar la venta en el futuro y que, por tanto, se entiende que es un flujo altamente probable. Desde ese momento inicial, que aquí llamamos T igual 0, se tiene un riesgo asociado a la caja que se generará en divisa funcional en el momento en el que se haga la venta, en T igual 1. También hay un riesgo implícito en la cuenta de resultados, ya que el ingreso se contabilizará al tipo spot de T igual 1 y no de T igual 0, que es lo que comentábamos anteriormente. A partir de ese momento, si no se cobra el contado, el riesgo de caja sigue latente y además se traslada de forma ya explícita a la cuenta de resultados a través de las diferencias de cambio que generarán pues, las cuentas de clientes como activo monetario que es. Una de las coberturas de FX más habituales es la de cubrir los ingresos mediante la contratación de seguros de cambio o forwards, ¿vale? De divisa y también a través de opciones sobre tipo de cambio. Sin embargo, si la compañía cuenta con deuda en la divisa de los ingresos, pues puede realizarse una cobertura natural. Esto nos permite, por tanto, aprovechar un elemento de balance que ya tenemos actualmente recogido, sin la necesidad de incurrir en un coste adicional que generará una cobertura, para generar, perdón, una cobertura contable.
La cobertura debe designarse desde el momento en el que se tenga la certeza acerca de los flujos futuros, como ya comentábamos. Esto no necesariamente significa que se tenga que tener una venta acordada de antemano. La propia evidencia histórica también nos va a servir para justificar la designación de una cobertura. Pensad, por ejemplo, en el caso de Inditex, una compañía con un volumen de ventas en dólares tremendamente elevado y que históricamente se mantiene en unos porcentajes similares respecto al total de ventas, pues bajo esta evidencia la compañía puede cubrir sin problemas un porcentaje similar o inferior a futuro, considerando que son pues, transacciones altamente probables porque ha venido haciéndolas de manera recurrente en los últimos ejercicios. Entonces, de forma operativa, pasa a la siguiente. Ahí. De forma operativa, ¿cómo vamos a designar la cobertura de ingresos mediante deuda? Pues la cobertura se debe designar, por tanto, en t igual 0 y desde t igual 0 al momento en el que se produce la venta o la transacción altamente probable, cobertura, en este caso, de flujo de efectivo, las variaciones de valor de la deuda por tipo de cambio, es decir, las diferencias de cambio que registraba la deuda, dejarán de impactar en la cuenta de resultados y se acumularán en el patrimonio neto de la compañía. Además, posteriormente, este valor acumulado se podrá reclasificar a la cuenta de resultados de modo que se ajusten los ingresos contabilizados y, por lo tanto, pues tengamos unos ingresos contabilizados al tipo spot de t igual 0. Una vez que se produce la venta y no se produce el cobro, y por lo tanto se genera una cuenta de clientes, la cobertura se transforma en una cobertura de valor razonable por el hecho de pasar de una transacción altamente probable a un compromiso en firme. En este momento, las diferencias de cambio de la cobertura se netearán con las diferencias de cambio de nuestra cuenta de clientes en la cuenta de resultados. ¿Qué beneficios obtenemos, por tanto, con esta cobertura? Pues, por un lado, el aprovechamiento de las diferencias de cambio de la deuda como cobertura de ingresos, permitiéndonos además reclasificar el importe de esos ingresos, una cobertura de la caja al poder utilizar los propios ingresos en dólares para repagar la deuda financiera en dólar, la cobertura de una inversión neta sobre el activo que produce los ingresos, sobre la unidad generadora de efectivo. Si llegase el caso en el que tuviésemos que hacer un análisis o un test de deterioro, pues el hecho de tener todo en la misma divisa, en el caso de tener pues un deterioro o una pérdida de valor en el propio negocio, pues el tipo de cambio no nos podría además sumar un deterioro adicional en aquellos casos en los que los movimientos de tipo de cambio pues nos jueguen a la contra, ¿vale? Posibilidad de hacer coberturas a plazos mucho mayores, como decía Pablo, en ocasiones divisas con mucha volatilidad y poca profundidad de mercado, pues es complicado acceder a plazos largos y en aquellos casos en los que sí que podemos disponer de cotizaciones, pues la propia cotización contempla un coste que, como comentaba también Pablo, es disuasorio, ¿no? para entrar en estas coberturas. Y además, por último, un beneficio adicional también es la posibilidad de aprovechar los propios intereses de la deuda como una parte adicional de la cobertura, es decir, una parte que sumaría sobre el propio nominal de la deuda y, por lo tanto, podríamos estar cubriendo importes o nocionales mayores. ¿Cuál es el problema? Pues que no siempre se dispone de deuda en divisa para poder realizar esta tipología de coberturas. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar una financiación en moneda funcional para hacer una cobertura natural? Bueno, pues transformando esta financiación a moneda extranjera mediante la contratación de un cross-currency swap. De modo que, como resultado, obtendremos una deuda en divisa con la que hacer una cobertura natural sintética, si queremos llamarlo así. ¿Existen diferencias en el tratamiento contable de las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición? Bueno, pues en el caso de la deuda, las propias diferencias de cambio generadas por el movimiento del tipo de cambio spot-spot de la divisa, pues funciona como cobertura perfecta de los ingresos en la cuenta de resultados de la compañía. Cuando cubrimos mediante un cross-currency swap,
aunque financieramente la cobertura es idéntica a cubrir con deuda, el valor razonable de estos instrumentos financieros pues, tienen asociados una serie de conceptos, como pueden ser el basis de divisa o el ajuste por riesgo de crédito, que harán que en la cuenta de resultados pues, no se produzca un neteo perfecto, ¿vale? Respecto al uso de otros instrumentos, como pueden ser los forwards o las opciones, nos encontramos el mismo problema. Componentes como el elemento a término en los forwards o el valor temporal en las opciones, sumados, igual que antes, al ajuste por riesgo de crédito, pues provocarán que el neteo del riesgo en la cuenta de resultados no sea perfecto. Y además, pues en divisas con muchísima volatilidad y poca profundidad, pues podríamos encontrarnos con comisiones demasiado elevadas a plazos elevados, ¿vale? O incluso, como ya decíamos, no disponer de ofertas de cotización. En definitiva, la deuda, desde un punto de vista financiero, contable y operativo, pues puede ser una de las mejores soluciones, sin duda, para la cobertura de los ingresos. La ventaja que puede tener la contratación de un cross currency swap sobre otras estructuras como forwards y opciones es que siempre que se quiere cubrir a plazos largos, pues se intenta realizar mediante coberturas pues, a través de activos o pasivos que ya hay en balance, es decir, coberturas naturales, o complementándolas con estructuras sintéticas como es el caso de los cross currency swap. Aquí en este gráfico podemos ver ese 22% que es representativo se refiere, vamos, a esta mayoría de tipología de coberturas naturales sintéticas, ¿vale? Mientras que coberturas a plazos más reducidos, normalmente inferiores a 12 meses, pues suelen realizarse con forwards u opciones financieras. Es por esto que las compañías optan en muchos casos por la contratación de esta tipología de instrumentos en la cobertura, no solo de ingresos, como es en el caso que nos ocupa hoy, sino también para llevar a cabo esa tercera clase de coberturas que veíamos al inicio en los conceptos iniciales de inversión neta en el extranjero, ¿no? También para hacer pues estas coberturas sintéticas que nos permitan hacer coberturas de balance o coberturas de patrimonio neto. Por lo tanto, y antes de pasar al último caso de ejemplificación práctica, la deuda, que normalmente se asimila a una cobertura simplemente del valor de los activos, nos va a permitir jugar también en el ámbito de la gestión de todas aquellas operaciones que hacemos en moneda extranjera. Por lo tanto, aunque su implementación como cobertura puede tener algún que otro desafío, sí que entendemos que es una alternativa que se debe analizar en cualquier caso y especialmente en aquellos en los cuales el trazado de los ingresos en el futuro por la naturaleza del negocio que se desarrolla sea lo suficientemente claro, no necesariamente seguro, como para llevar a cabo una designación concreta de esas deudas como elemento de cobertura. Por último, como señalábamos hace algunos minutos, lo que vamos a, bueno, pues poner encima de la mesa es cómo puedo utilizar yo la tesorería como cobertura. En realidad, poco vamos a descubrir aquí, si acaso la faceta contable que se debe abordar, ¿no? Pues la tesorería es un elemento que siempre genera ruido cuando la tenemos en moneda extranjera, porque es un componente, como señalaba anteriormente Carlos, que va a generar diferencias de cambio en nuestra cuenta de resultados año a año, dada su naturaleza de activo monetario. Esto lleva a que muchas empresas, aunque lleven a cabo negocio en moneda extranjera de forma recurrente, opten por la conversión de la tesorería que se genera en esa moneda rápidamente a su moneda funcional para evitar incurrir en diferencias de cambio que de otra manera aparecerían reflejadas en la cuenta de resultados. Ello incluso a pesar de que el negocio también demande esa moneda extranjera para los costes operativos. Por lo tanto, con independencia de que efectivamente la tesorería nos va a permitir actuar como una cobertura, voy a decir, física del riesgo en el que podemos incurrir en el futuro, desde el punto de vista contable debemos tener en cuenta
qué aspectos o qué designación se debe hacer para este instrumento para que responda adecuadamente al objetivo de gestión que perseguimos, ¿vale? Pensemos en el caso de una empresa que afronta la realización de una nueva inversión en dólares y su moneda funcional es el euro. Imaginemos que esta empresa se plantea llevar a cabo coberturas, ¿de acuerdo? Y el primer dilema que debería plantearse es si cuenta o no cuenta con tesorería suficiente para abordar la operación. Desde luego, en el caso hipotético de contar con dinero suficiente para llevar a cabo la transacción en moneda extranjera, nuestra recomendación sería utilizar ese excedente para llevar a cabo la protección de la inversión, ¿de acuerdo? Y en su caso, si hiciese falta, utilizar los derivados como complemento. Aquí abro un paréntesis y un disclaimer grandote en la medida en la que, claro, tampoco se trata de dejar a la empresa sin liquidez, ¿vale? Todas estas reflexiones que estamos haciendo las estamos haciendo en laboratorio, en vacío. Como os decía al principio, por favor, a la hora de evaluar todos estos comentarios es importante contextualizar en la realidad que tenga cada empresa. Pero desde el punto de vista de la pura gestión del riesgo de tipo de cambio, la existencia de liquidez en moneda extranjera nos llevaría como asesores a recomendar su utilización como estrategia de cobertura. En el caso de que no exista esa cobertura en moneda extranjera o esa tesorería, perdón, en moneda extranjera, pues ya dependerá de si vamos o no vamos a apalancar el proyecto, ¿de acuerdo? Si se va a apalancar, pues evidentemente esa deuda va a actuar como una cobertura natural del precio, ¿de acuerdo? Y el remanente o el excedente sobre la deuda que no se vaya a cubrir realmente es lo que tendremos que plantearnos si tenemos o no que contratar instrumentos derivados para proteger el valor del desembolso. Bien, pero ¿qué es lo que estamos cubriendo en este ejemplo? Volvamos al inicio, la nueva inversión en dólares. Nuestra posición como compradores es que esa inversión se pueda encarecer a lo largo de la fase de negociación, a lo largo de la fase de estudio, etcétera, ¿de acuerdo? Y que llegado el momento de pagar tengamos que hacer un desembolso mayor del que habíamos estimado inicialmente en el momento de abrir fuego. ¿Qué deberíamos hacer o cuál sería la estrategia o el paso recomendado para evitar que el valor de la inversión no se vea afectado por la evolución del tipo de cambio similar en el esquema a lo que nos planteaba Carlos antes para las transacciones comerciales? Bueno, designar una cobertura de valor razonable de un compromiso en firme no reconocido. ¿Qué ventajas nos va a tener o vamos a tener de utilizar la tesorería en un supuesto como este? Bueno, el primero y más importante de todos es la flexibilidad. La tesorería no vence, hablando ya, simplificándolo todo al extremo, ¿vale? La tesorería no vence, esto quiere decir que cualquier retraso no me va a obligar a renegociar un derivado con el banco, ¿de acuerdo? Si no, simplemente debo mantener más tiempo esa tesorería en moneda extranjera. Pero adicionalmente, el valor o el resultado de la cobertura me va a permitir o se va a poder incorporar al valor de la inversión sin pasar por la cuenta de resultados. En última instancia, lo que vamos a buscar es evitar efectos dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. La inversión va a estar protegida durante todo el proceso de estudio, de análisis, de negociación, durante la non-binding offer, la binding offer, y no vamos a tener que incurrir, como decía antes, en costes de renegociación del instrumento en caso de que los vencimientos de las operaciones no coincidan. ¿Qué cautelas debemos tener presentes? Bueno, cuando estamos hablando de compras recurrentes, pues puede llegar a no ser recomendable el empleo de la tesorería en moneda extranjera, especialmente si tenemos riesgo de descubrir posiciones que estén naturalmente cubiertas con ingresos. De nuevo, expreso el comentario que os decía al principio, es importante que tengamos claro cómo se ejecuta el negocio, la distribución temporal de ingresos, costes y ver si efectivamente tiene o no sentido cubrirnos, ya sea con tesorería o con cualquier otro instrumento. En segundo lugar, antes decía, es flexible y tiene menos coste, pero no quiere decir que no tenga coste, ¿vale? La tesorería al final tiene un coste de oportunidad que va a ser asimilable al coste implícito de contratación de cualquier derivado o al explícito de contratación de una opción, es decir, esa merma de rentabilidad que yo voy a tener en mi negocio por estar
deteniendo la tesorería o inmovilizando la tesorería en mi balance durante el tiempo requerido hasta completar la inversión, pues obviamente va a tener un efecto dentro de mi cuenta de resultados. Y por último, desde el punto de vista contable, en nuestra posición de asesores, pues siempre va a ser una justificación, o perdón, un reto, la justificación de las transacciones como lo suficientemente probables para que la cobertura pueda ser aceptable desde este punto de vista más contable y por lo tanto los efectos no aparezcan dentro de la cuenta de resultados. ¿Dónde recomendaríamos este tipo de estrategias? Bueno, sin duda, en operaciones de inversión singulares. Y cuando hablamos de operaciones singulares, no tenemos que pensar exclusivamente en procesos de money, ¿de acuerdo? Donde esta estrategia o esta alternativa es muy frecuente en combinación con otro tipo de instrumentos derivados, ¿de acuerdo? Sino que también podríamos planteárnosla dentro del ámbito de lo que es la inversión productiva de la empresa para la adquisición de componentes singulares como puede ser maquinaria, plantas, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, componentes que quizás se salen del flujo de negocio más recurrente y que por su naturaleza y por su dimensión, efectivamente, se prestan más a individualizar una cobertura bien con tesorería o bien con cualquier instrumento en caso de que esa tesorería no exista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en suma, ¿vale? Como os decía al principio, hemos tratado de ofreceros 3, 4 pinceladas de posibilidades que la cobertura natural ofrece. Quizá el mensaje que nos gustaría trasladaros como colofón a nuestra exposición es que, ante la duda, reflexionad, porque siempre es posible encontrar un ángulo de cobertura natural. Lo que sucede es que toda cobertura es como la manta de la cama. Ya sabemos que tiramos de un sitio y se nos queda descubierto algo, ¿vale? Pero es importante que interioricemos ese ejercicio analítico, especialmente para tratar de romper muchas veces costuras que dentro de la organización puede costar más abordar, ¿de acuerdo? Con esto damos por finalizada nuestra exposición, ¿de acuerdo? Y os invito ahora a que, bueno, pues nos formuléis, en su caso, las dudas que tengáis o las inquietudes que os han podido surgir al escucharnos. Y, por supuesto, muchísimas gracias por vuestra atención en estos minutos. Jonathan, gracias por tu pregunta. En este caso, o sea, lo que planteas es, oye, un coste casi de aprovisionamiento, ¿de acuerdo? El precio del cobre más que la moneda en la que se referencia el mismo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de materia prima, eh, aunque muchas veces es posible llevar a cabo una cobertura natural a través de instrumentos de divisa por la correlación que existen, y en el caso que planteas hasta la fecha, pues la correlación entre el precio del cobre, por ejemplo, y el peso chileno ha sido muy alta, pues muchas veces permitía cubrir de forma indirecta ese riesgo. Un reto que plantea la cobertura natural siempre es evaluar, y en este ámbito que tú planteas, la consistencia en el tiempo de la correlación de lo que tú pretendes hacer, ¿vale? En muchas ocasiones se ha argumentado que el tipo de cambio del dólar con el euro era una suerte de cobertura natural para el precio del petróleo, pero cualquier ejercicio de correlación en ese caso sí que te pone de manifiesto que, bueno, que puede funcionar según el momento del tiempo en el que estés, ¿no? En el caso del cobre, como digo, históricamente sí que se ha comprobado que puedes hacer una cobertura indirecta a través del a través del tipo de cambio del peso chileno, pero esa correlación también se está empezando a romper, ¿no? En la última etapa, ¿no? Con lo cual, bueno, quizá la recomendación que yo te haría ahí, y Carlos, compleméntame en lo que consideres oportuno, es que evalúes si efectivamente el instrumento o la estrategia que tú te planteas cubrir, ¿vale? Que te planteas hacer para la cobertura de los aprovisionamientos, efectivamente tiene consistencia en el tiempo, porque eso va a ser lo que te dé más garantía, ¿no? Cuestión distinta podría ser, oye, si cuentas con un estocaje perdón, con un stock de tesorería que está referido al precio, en este caso peso chileno, para la adquisición de la materia prima, pero en ese caso tendrías puramente un riesgo de materia prima
que habría que cubrir o que habría que evaluar. Bueno, pues si puedes utilizar, que los hay, futuros en London Mercantile Exchange o en cualquier mercado de commodities, ¿no? y de metales. Carlos, no sé si tienes alguna puntualización aquí. Sí, bueno, a ver, yo creo que un poco la estrategia de todas las que hemos presentado, que más se podría quizás adaptar a esta problemática, es la última que ha explicado Pablo, que sería pues tener tesorería en una divisa que, como comentaba él, pues tenga cierta correlación, ¿no? Con la parte o con la evolución que puede tener el cobre en este caso. Ahí, desde un punto de vista financiero, pues no hay ningún problema y sí que se generaría pues, cierta cobertura natural. Desde el punto de vista más estricto de la contabilidad de coberturas, hay que saber o hay que intentar justificar mucho y muy bien el porqué de lo que se está haciendo, porque no vale única y exclusivamente con alegar que históricamente pues, ha existido una correlación, sino que debe de haber una relación económica más evidente entre ellas y, por lo tanto, podría darse la circunstancia de que a nivel contable, ¿vale? de la aplicación de la contabilidad de coberturas, pues no se vea como un instrumento de cobertura, ¿vale? O como una cobertura contable. Entonces, ahí, desde un punto de vista financiero, no vemos problema. Desde un punto de vista más contable, sí que nos hemos encontrado algunos casos en los que hemos hecho cosas de este estilo que, bueno, pues los auditores pues les puede costar ver, ¿no? La relación económica que hay entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta. Vale, Carlos, estaba para ti. A ver, yo no leo. Cada 10 días si puede volver a comentar. Vale, pues si puedes volver, Pablo, Sí, a... por supuesto. Vale, ahí... Bueno, aquí lo que es importante es designar la cobertura en el momento de t igual cero, ¿vale? Que es el momento en el que ya tenemos cierta certeza, ¿no? De que va a haber una operación altamente probable, ¿vale? Y por tanto, ya podemos designar la cobertura. Entre el momento en el que se produce la cobertura, la designación de la cobertura, t igual cero, y el momento en el que se lleva a cabo la venta, de t igual cero hasta t igual 1, lo que vamos a tener es una cobertura de flujo de efectivo, ¿vale? Porque todavía no tenemos en el balance, no tenemos un compromiso en firme, tenemos una operación o una transacción altamente probable y lo que podemos es, pues, designar o diseñar una cobertura de flujos de efectivo. Aquí lo que va a pasar a nivel contable es que las diferencias de cambio de la deuda pues me van a ir acumulando en el patrimonio neto, como cualquier cobertura de flujo de efectivo, ¿vale? En vez de ir esas diferencias de cambio a la cuenta de resultados, se me acumulan dentro del patrimonio neto y en el momento en el que se lleva a cabo la venta, ¿vale? Si no hay, además, con independencia de que se cobre en ese momento o no, pues se reclasifica a la cuenta de resultados, de modo que la facturación o los ingresos que nos computamos en la cuenta de resultados, pues estarían al tipo de cambio spot de t igual 0 en vez de en en el momento de t igual 1, ¿vale? Entonces, durante todo este periodo lo que se tiene es una cobertura de flujo de efectivo. Durante los movimientos de tipo de cambio que ha sufrido o experimentado la deuda, se han acumulado en patrimonio neto para luego reclasificarse a los ingresos. Y si en ese momento no se produce el cobro y por lo tanto se genera una cuenta de clientes, pues entre el momento de t igual 1, que es cuando se produce la venta, y de t igual 2, que es cuando se produciría el cobro, pues la cobertura se transforma en una cobertura de valor razonable, ya no es una transacción altamente probable, la transacción ya ha tenido lugar, ahora lo que tenemos es un compromiso en firme por el activo, ¿no? Por el derecho de cobro que yo tengo sobre mis clientes. Entonces, en ese momento se genera una cobertura de valor razonable, de modo que las diferencias de cambio de la cuenta de la deuda ya no irían a patrimonio neto, ya irían a la cuenta de resultados y se netearían con las diferencias de cambio de la cuenta de clientes, que también es una partida monetaria.
¿vale? Entonces, tendríamos como dos coberturas o la designación de dos coberturas a través de un mismo instrumento. Una, en primer lugar, de flujo de efectivo, que nos permite acumular en el patrimonio neto las variaciones de tipo de cambio para ajustar el valor de los ingresos y luego, una vez ya se han generado los ingresos en la cuenta de resultados, una cobertura de valor razonable que nos permite netear las diferencias de cambio que vamos a tener por nuestra cuenta de clientes. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nos comentáis por el chat en relación con el precio de materias primas. Realmente las materias primas, es verdad que llevar a cabo una cobertura natural del precio realmente es complicado, ¿eh? Y aquí habría que recurrir directamente a lo que serían los precios, insisto, de los derivados o de los componentes que cotizan en el mercado, pues bien de futuros o bien de opciones. Lo mismo que nos podría suceder si queremos, por ejemplo, cubrir la oscilación de valor de bueno, pues de un activo financiero, como puede ser una acción cotizada o un bono un bono del gobierno, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, nos comentas, Carlos, acerca de los tipos de deuda de divisas que serían recomendables, el proceso para empresas que llevan poco tiempo desarrollando operaciones de comercio internacional. Bueno, voy a empezar por la parte final de tu reflexión, que es la correspondiente a llevo poco tiempo en el desarrollo de operaciones de comercio internacional. Bien, desde el punto de vista contable, un elemento fundamental que va a exigir la contabilidad de coberturas es que al menos tú tengas evidencias o capacidad de demostrar que efectivamente ese negocio se va a producir y en qué condiciones, ¿vale? Entonces, en la medida en la que no puedas evidenciar que ese negocio va a tener lugar, pues desde el punto de vista puramente contable, insisto, puedes tener dificultades para argumentar cualquier cobertura, ya sea con deuda o con un instrumento financiero derivado, ¿vale? Hecha esta perceptiva reflexión, imagínate que en el caso de tu empresa, pues estás llevando a cabo una operativa pues de venta y compra o lo que sea, en dólares o en libras, en la moneda que sea, ¿no? Y estás 100% endeudado con líneas de crédito en euros o 100% endeudado con deuda corporativa en euros, ¿no? Bueno, estás incurriendo en un riesgo porque el dinero que proviene en dólares lo tienes que convertir a euros y ese es el dinero que tú vas a utilizar para devolver tu deuda, ¿no? Con lo cual, sin tener un mapa o sin tener, voy a decir, una foto 100% clara de cómo se estructura tu negocio, la tipología de producto de deuda va a depender un poco de la naturaleza de las operaciones que tú quieres cubrir. Si estás pensando en operaciones que tienen lugar en el ámbito del ejercicio económico y te es difícil proyectar más allá de un año, pues lo normal sería que recurrieras a productos bancarios, pues a productos de deuda que tengan un vencimiento de corto plazo. Ahora bien, si tienes la inmensa fortuna de empezar a contratar con clientes que te garantizan una cartera de pedidos de más largo plazo, pues a lo mejor ya te puedes plantear si dentro de las inversiones que tú tienes que hacer para abastecer esa demanda, pues cabe deuda en moneda extranjera que no solamente te cubra el valor del activo, sino que también te proteja el valor de esas transacciones futuras. No necesitas plantearte, quiero decir, aquí sí que hay poco, entre comillas, poca magia, si me permitís la expresión, en el sentido de que los productos de los que disponen normalmente las entidades financieras están muy alineados con las necesidades que pueden tener las empresas en esa operativa de comercio internacional, ¿vale? Como siempre os decimos, huid de todo aquello que parezca muy complejo. Antes de que nos vayamos acercando a la hora límite, ¿vale? Sí queríamos anunciaros que nuestra próxima masterclass en relación con la gestión de riesgos en la empresa tendrá lugar el 23 de febrero a la misma hora, a las 5 de la tarde, y en este caso nos vamos a centrar en el caso de Brasil, ¿vale? En año electoral. Os ofreceremos nuestra visión de situación de la economía brasileña y las perspectivas que manejamos en este entorno.
os ofreceremos nuestra evolución esperada para el Real brasileño y adicionalmente vamos a hablar de herramientas para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Herramientas que dentro de AFI ponemos a disposición de los clientes, bueno, pues para que su vida sea un poquito más fácil, ¿no? Y en ese ámbito, pues también hablaremos de algunas pautas de gestión del riesgo de tipo de cambio, insisto, con este caso concreto del Real brasileño como ilustrador. Nos acompañará a Carlos y a mí nuestra responsable de mercados emergentes en AFI, que es Nereida González. Y por supuesto estáis todos más que invitados a asistir a esta nueva edición y como os comentaba al principio, os invitamos a que nos vayáis ofreciendo sugerencias de posibles temáticas a ir incorporando en este ciclo mensual que pretendemos que sea ya una tradición después de estos meses. Si no tenéis más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión. De nuevo, os reiteramos nuestro agradecimiento por vuestra participación, por las dudas que nos habéis ofrecido. Y como os decía al principio, estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis contrastar, comentar o discutir, ¿de acuerdo? Esperamos que os encontréis bien de salud en lo sucesivo y nada, mucho ánimo con el año que acabamos de empezar. Un saludo a todos. Un saludo y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.